Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Roteiro, la fecha número 8 de la Premier que tiene encendida la tabla. Los primeros tres equipos, dos consiguieron sus victorias y uno se quedó sin premio. Tommy, pasemos a revisar lo que fue el partido de la fecha, el partido más importante, que fue la primera prueba importante para Arne Slot en un partido que terminó ganando el Liverpool ante el Chelsea. Sí, un partido que era la prueba de fuego para Slot, que no había jugado contra los equipos llamados importantes de En Inglaterra, la Premier, en la porque Premier, en claro. Champions jugó contra el Milan y bueno, tuvo su oportunidad ahí de demostrar que también lo ganó, pero hoy le tocaba un rival directo que quizás no se esperaba tanto de este Chelsea, Pero que viene haciendo eh, las cosas bien con pero Maresca. Sí, un Liverpool que era un partido que en el papel era complicado porque el Chelsea ha demostrado en estas primeras jornadas que es un rival incómodo, un rival que con figuras como Palmer, Sancho que también ha vuelto a un nivel interesante, también Nicolas Jackson que de hecho marcó en este partido. Es un equipo incómodo y se lo hizo saber al Liverpool que bueno, el Liverpool también encontró un Salah que vuelve a anotar, también que asista a Curtis Jones y estamos viendo la mejor versión del Liverpool. Recordemos que el Liverpool la última temporada con Klopp, la última fecha le estaba costando, pero estaba que en, estuvo en un momento en la pelea por el título con estuvo Klopp, sí, 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 con pero venía de capa caída al final el Liverpool de Klopp. Al sí, le final jugaron una mala pasada las lesiones también, creo yo. Sí, y con Slot empieza a tener un nuevo aire. Ya lo hemos hablado en videos anteriores, no es el mismo juego que con Klopp, pero al final consigue los resultados y está puntero en la Premier League. Sí, es un partido que increíblemente el Liverpool logró anular a Palmer, sobre todo el primer tiempo. El segundo se vio un poco más, tuvo algunos tiros, pero el primer tiempo la verdad es que no la tocó mucho, no fue muy participativo del juego y fue sobre todo a la disposición táctica del Liverpool que ponía a Gakpo, que entró en reemplazo de Luis Díaz, que no estuvo por el viaje que tuvo que hacer, igual que Alexis McAllister, y que de hecho Darwin Núñez entra por lesión de Diego Llota, que lo había guardado Slot, a diferencia, por ejemplo, de Caicedo, que entró desde el minuto cero, digámoslo. Pero Enzo Eh, no Enzo fue no la estuvo, partida. no fue de la partida. Eh, Gakpo salía como ese tapón para que desde la línea defensiva no se llegara a Palmer, pero ahí habría los espacios. Anony Madueke y fue donde quizás más mal lo pasó el Liverpool en esa banda con Andrew Robertson, que perdía la cobertura de Gakpo por estar intentando tapar a Palmer. Y ahí se generaron algunos espacios, pero al final se impuso el Liverpool, que tuvo una tarde de Curtis Jones, la verdad, increíble. Estuvo a lo largo de todo el terreno del juego y es finalmente el que hace el gol de la victoria e incluso el que le hace en el penal. Sí, una de las figuras Curtis Jones al final es un joven, bueno, también juvenil, canterano Claro. del Liverpool. Fue papá hace poco, de hecho. Lo celebró en el partido con... Eh, pero es un jugador que no ha tenido la regularidad que quizás se esperaba. De hecho, no viene siendo titular Claro. con Se Slot benefició del de lo de descanso de McAllister. claro, totalmente, y lo aprovechó. Al final, estas son las ventanas que tienes también que estos equipos como el Liverpool, que tienen muchos partidos, Uh -huh. que cuando te toca, y sobre todo en un partido tan importante como era contra el Chelsea, tienes que aprovecharlo, y Jones no desaprovechó su oportunidad. Y Jones, bueno, que volvió al equipo titular y otro que volvió al equipo titular, pero por parte del Chelsea fue Reece James, que También, después de 10 meses volvió a ser titular por el Chelsea. De hecho, había salido por lesión en un partido también en Liverpool, pero ante el Everton. Y que si bien tuvo buenos momentos, estuvo muy justo y tiene una responsabilidad en el gol del Liverpool, porque hace tarde la trampa del offside y eso es, ¿verdad? El ritmo de juego, es la velocidad y que volviendo de una lesión es difícil tener ese ritmo tan constante y ahí pecó, digamos, Rhys James, que dentro de todo, para volver después de 10 meses, tuvo un desempeño correcto en el partido. al final, Rhys James, recordemos que antes de lesionarse, antes de toda esta seguidilla de lesiones que tuvo, era el mejor lateral O sea, derecho ya era el de capitán. Inglaterra. No, pero no solamente del Chelsea, Uh hablo -huh. de. Yo creo que mucha gente, Trent en esa época, que Rhys James tiene esta como. Llega a su prime, por Claro, decirlo de alguna justo tiene un manera. bajón en esa Trent época. tiene un bajón, entonces Rhys James era el titular en Inglaterra, en Chelsea era alguien que sonó en el Real Madrid, sonó el Barcelona, se lesiona y bueno, también una noticia muy, muy positiva para Maresca de poder volver a tener a su lateral derecho. Sí, así es. Y bueno, en el Chelsea que tú lo dijiste, Nicolas Jackson hizo el gol del empate, agarró bien en la trampa del offside a Konaté con Virgil, que se quedó Sí, un con poco AT más atrás se queda hace Konaté. tiempo.
Y en una fecha, y mencionando eso, es que ese gol lo anulan a Jackson, pero después el VAR rectifica. Y en esta fecha, sobre todo, el VAR tuvo un buen desempeño, o sea, salvó muchos puntos y partidos importantes que ya los vamos a estar mencionando, que si no fuera por el VAR, la tabla o las posiciones que estarían ahora los equipos serían bien distintas. Esa vez no les fue suficiente al Chelsea, pero por ejemplo le habían cobrado al Liverpool un penal en el primer tiempo que lo anulan y después que ya viene el penal que le hacen a Curtis Jones, pero en definitiva es raro decirlo, pero el VAR fue convincente este fin de semana al menos en la Premier League. Sí, bueno, el VAR al final beneficia al Liverpool. Bueno, también lo perjudicó en un momento que gracias a la revisión del VAR Claro, por no el le penal. cobran un penal al equipo de Slot. Yo creo que lo más positivo de esta jornada para el Liverpool es, uno, el Jones, que tiene un revulsivo cuando no está McAllister, que es un jugador muy importante del medio campo. Tiene alguien que puede estar, quizás no al nivel de McAllister, porque Claro. McAllister creo que es único en el medio campo del Liverpool, pero alguien que pueden confiar. Y también es importante que Salah volvió a anotar. Salah venía en una serie de partidos que no se le estaban dando las cosas, y en este partido hace un gol, también asiste a Curtis Jones, entonces también es positivo que tu gran figura vuelva a tener confianza. Así es, y el equipo donde la gran figura no está haciendo goles es el City, que sacó la tarea adelante ante el Wolves, que vino desde atrás en el marcador, comenzó perdiendo y finalmente, de nuevo y increíblemente, los centrales tuvieron que asumir. Stones nuevamente la gran figura del City. Al final Stones le dio el empate contra el Arsenal cuando ya no queda nada de partido en Etihad, y ahora contra el Wolverhampton de nuevo Stones aparece en un gol que también revisó el VAR. Ahí Claro. Los últimos segundos de partido el VAR estuvo envuelto, pero creo que tomó la decisión correcta. Sí, No sé a qué ver, crees tú. en la jugada básicamente Bernardo Silva estaba justo al frente del portero del Wolves y ahí se hacía una interpretación si es que intervenía o no en la jugada porque estaba offside. Pero claro, el jugador en el momento del impacto de Stones ya se va moviendo, o sea, ya no está al frente de la visión del portero, y luego ya no parte en la jugada. Hay una imagen muy buena icónica de de Grealish. Jack Grealish explicándole al Al cuarto cuarto. árbitro de que nada, que Bernardo es bajito, ¿cómo le va a tomar? Así que nada, un City que se mantiene a la casa, que sabemos que sobre todo al principio de temporada no comienzas estando puntero ni siendo tan convincente, pero se mantiene ahí y obviamente cambiando todos los años, pero que está sufriendo con Haaland, que le está costando hacer gol últimamente. Sí, a Haaland que le está costando, no está encontrando el espacio para poder desmarcarse. Siempre lo marcan uno o dos centrales, pero no le llega quizás el pase que él espera, pero eso se ve que no está Kevin De Bruyne. Recordemos que se lesionó, y hay una estadística que es bien importante. Haaland con De Bruyne en 4 partidos marcó 9 goles, sin De Bruyne en 4 partidos solamente un gol. Entonces se podría hablar que Haaland es De Bruyne dependiente. Los números no mienten. Al menos los números nos dicen que sí, pero bueno, lo invitamos a usted a que nos comenten. ¿Creen que realmente Haaland necesita a De Bruyne o es solamente una mala racha, un mal periodo que calza también? Que De Bruyne se mejora todo el resto del equipo y claro, eso también afecta a Haaland. Por ahí yo quería apuntar, creo que De Bruyne al final es un jugador de élite, al final es ese jugador distinto por mucho tiempo ha sido de los mejores jugadores del mundo, entonces obviamente cualquier jugador se resiente no tenerlo en la cancha. Y también, quien reemplaza a De Bruyne son jugadores de otras características, por ejemplo Gundogan. Claro. Gundogan no cumple para nada la misma función que tiene De Bruyne. Entonces a veces el juego del City se puede volver un poco más predecible, de ir por las bandas, de intentar con Savinho, con Dogu, con Grealish, con Foden, con todas las variantes que tiene, pero a veces Haaland, su función que cumple sin De Bruyne es acumular hombre y generar espacio para sus compañeros. Vamos a hacer un quiebre ahora en el análisis de la fecha 8 de la Premier, porque vamos a retomar una sección que la dejamos olvidada. Totalmente olvidada. Nos duró los primeros 2 videos y después no sé qué pasó. Yo te diría el primer video solamente, que era el sudamericano de la fecha. El sudamericano destacado que en esta oportunidad está encargado a ti. Sí. Así que la primera vez que tuvimos esta sección hablamos de John Durán. Ahora no vamos a hablar de un colombiano, pero vamos a hablar de un argentino, Facundo Buenanote, jugador que nacido en Rosario Central y que llegó a Inglaterra, primero al Brighton y ahora está cedido en el Leicester y ha tenido un arranque fenomenal de temporada. Ha jugado 7 partidos, 3 goles, 2 asistencias. El jugador de 19 años ha sido importante para este Leicester, que en la última fecha ha repuntado. Está hace un par de fechas en las últimas posiciones, ahora ya tiene 9 puntos, está
cerca del United, Mm. que el United ya vamos a hablar más adelante, pero ha sido un jugador que le da esa creación al Leicester que necesita, le da tiro de media distancia, le da creación, creo que es una joyita que tiene Argentina, una de las cuantas que tiene Scaloni para escoger. De hecho, si bien Buonanotte no ha debutado aún en partido por los puntos, sí ya jugó amistoso, jugó, si no me equivoco, 24 minutos en un amistoso contra El Salvador y jugó 75 contra Indonesia. En los dos ganó Argentina. Reales duros, reales duros. de- Reales complicados. no los Reales más fuertes, pero ya tuvo un poco de roce con la selección. Es un jugador que hay que tener en cuenta y que va a ser interesante verlo cómo evoluciona, porque tan solo tiene 19 años y ya está jugando en la Sí, Premier. eso te iba a decir que me acuerdo que se fue muy joven de Rosario. De hecho, no sé si por el tema de permisos de trabajos podía, pero se habrá ido con 17 años prácticamente, recién cumplió Sí. los 18. Y obviamente en el equipo del Brighton quizás no iba a tener muchos minutos y creo que acierta en este cambio. Obviamente a los equipos que recién ascienden a la Premier les cuesta un poco el cambio, pero... El Leicester tiene también un buen plantel. Creo que de los que ascendieron, de los tres que ascendieron, que es Leicester, el Ipswich y el Southampton, el Leicester siempre fue en el papel que... El que está mejor armado. Sí, el que está mejor armado. Y bueno, tener a Bardi, un tipo con experiencia, que ya ha estado en etapas difíciles y también de bonanza en el Leicester, te ayuda mucho. Sí, totalmente. Así que el Leicester escapa de esta zona de descenso, ya está lejos. De hecho, el puesto de descenso creo que el último que lo cierra es el Crystal Palace con 4. Y tiene como gran figura a este argentino que hay que estar ojo con él. Así que lo invitamos también a que si algún momento sintoniza un partido del Leicester, estén atentos a Facundo Buonanotte, que es un jugador muy interesante de ver. Así es. Y volvemos ahora al análisis seguimos hablando del liderato de la tabla, o mejor dicho, de la pelea por el título, y uno que se cayó y que venía cerrando un poco los tumbos, difícil, pero que ya al menos se desmoronó en este último partido, fue el Arsenal, que perdió en su visita frente al Bournemouth. Un partido del Arsenal que creo que hasta la fecha, en esta temporada, ha sido el partido del Arsenal menos Arsenal, por decirlo de alguna manera, que es lo que ha sido tanto Premier League como Champions. Sí, creo que este partido lo condicionan 3 jugadores en el sentido. Saliba, que se va expulsado, no está Odegaard, no está Saka. No están tus 3 jugadores más importantes. Saliba se va por expulsión en el primer tiempo y tanto Saka como Odegaard están lesionados. Versión baja del Arsenal, que estos son los partidos que al final, cuando estemos en la fecha 37, 38, finalizando, uno mirando hacia atrás, va a mirar hacia atrás Arteta y va a decir, estos puntos no los puede dejar. Bueno, complicado el arranque del Arsenal en la Premier con la tarjeta roja. Es la tercera en 8 partidos, o sea que digamos es bastante, y que también son tarjetas rojas evitable. Sí, un poco tonta. En la jugada en esta en específico. Creo que esta es la de las 3 rojas que han habido, esta es la más roja de todas. Claro. Porque creo yo, la roja que tuvo tanto contra el Brighton de local y luego contra el City, para mí no eran. Para mí el árbitro pecó no sé, de tomar decisiones apuradas, rápidas, pero esta creo que no había por dónde. No había mucha discusión. Bueno, hubo polémica igual, porque recordando la jugada, un pase atrás de Trossard que calcula mal, deja la pelota la pelota hacia la espalda de los centrales, completamente desnuda la defensa, y en el intertanto Gabriel choca con el delantero del Bournemouth, y el árbitro primero da amarilla, y luego en revisión de VAR finalmente anula la amarilla y da la roja porque se iba Evanilson solo frente al arco. Jugada muy similar que pasó en el partido del Liverpool con el Chelsea, pero que se iba Salah, si no me equivoco, o Diogo Jota, no recuerdo bien. Está bien. ¿Y qué pasa con Tosin, el central izquierdo? Que pasó una jugada parecida, pero el árbitro ahí saca la amarilla, o sea, emplea el mismo reglamento, pero el VAR no interviene. ¿Por qué? Probablemente porque Colwill estaba más cerca, a diferencia de aquí, que era salivado nadie. Y ahí, claro, bueno, ahí el VAR interviene y yo creo que era roja. O quizás podemos hablar que en la Premier League no existe un mismo criterio y que el arbitraje del fútbol chileno está tan lejano. No, imposible. Sí, al final, si uno le piensa las dos jugadas, las dos terminaron, al menos con el árbitro en cancha, el principal, con tarjeta amarilla. Ya después la intervención del VAR dependía de cada una de las jugadas. No, pero creo que no hay discusión. Creo que lo de Saliba al final, él también en su rostro, primera tarjeta roja en la carrera de Saliba también. Hay que remarcar eso, que no es un jugador que es muy tarjetero, pero en su cara lo decía todo, ni siquiera no protestó, le alegó, nada. Y bueno, como te decía, era un partido donde el Arsenal no fue muy bien, mucho el Arsenal, pero incluso en el 11 contra 11, o sea, ni en el 11 contra 11 estaba cómodo el Arsenal,
y ya después con el jugador menos, donde ya no encontraba los espacios ni la fluidez que tenía antes, sobre todo por perder a Saka, que ya no tener a Odegaard te pesa mucho y perder a Saka ya te quita todo lo creativo que tenía el equipo desde tres cuartos de cancha hacia adelante. Se le complica Se le mucho. complicó mucho. Se le complica a Arteta al final, como decíamos, estos son los puntos que Arteta va a mirar y va a decir, no me los debía haber dejado, ahora, esto es muy interesante, que ahora tiene que jugar de local, pero contra el Liverpool de slot. Un Liverpool de slot que viene también muy bien, solamente ha perdido, bueno, ya hablamos hace un ratito de él, pero ha perdido solamente un partido que fue contra el Nottingham de local, pero va a ser un duelo también que si el Arsenal llega a dejar puntos contra el Liverpool, ya esa Premier se empieza a alejar porque equipos como el City o el Liverpool no te perdonan. No, sobre todo el City. Y bueno, sobre todo el City, pero ahora el Liverpool, que claro, uno espera el cambio de entrenador de un proceso importante, que iba a tomar un tiempo poder, por decirlo de alguna manera, volver a echar a andar la máquina, y la verdad es que la máquina no terminó nunca, sino que se mantuvo, y eso también es otra prueba de fuego que tiene Slot ahora en la Premier, que yo creo que ya con eso se define si efectivamente son realmente un candidato al título, ya enfrentando a un rival directo por el título, o si simplemente van a estar por ahí quizá en algún momento, pero no ser candidatos serios a la Premier. Totalmente, y también va a ser una prueba de fuego para Arteta. Vamos a ver si Saka puede volver. Recordemos que se lesionó en el parón de selecciones. Yo creo que va a volver Saka. Odegaard creo que no hay chances que vuelva a Odegaard, pero Saka yo creo que va a estar. También dentro de todo lo negativo que tuvo el Arsenal, también hay que destacar que Mikel Merino fue titular, también tuvo un buen accionar, así que son variantes que también va sumando el Arsenal, que en la próxima fecha contra el Liverpool tiene que ganar o ganar. Y el que tenía que ganar o ganar, y haciendo así ganó, fue el Manchester United frente al Brentford. Partió perdiendo en un gol polémico, y un Erik ten Hag que al menos respira una fecha más, porque no me parece que haya sido tan convincente para decir, ok, seguimos con el proyecto. El Manchester United, yo no sé cómo están los nervios de ese señor de Ten Hag. Yo no sé cómo declara, no sé cómo su forma de declarar. Eso es lo que más me sorprende. Es que el tipo se tiene complicado con la dirigencia, con los fanáticos, y más encima se echa encima él solo la prensa, siendo un poco arrogante, mostrando una, no sé si es tranquilidad la palabra, pero algo que no es, o sea, algo como, yo creo que no dimensiona la situación. Careca. Sí, no dimensiona la situación que está el Manchester United, que hoy en día está fuera de todo, Tuvo uno de los peores arranques de la historia del Manchester United en Premier, entonces era preocupante. Y al final uno ve la plantilla del United, ok, te la doy, no es la plantilla del City, quizás no es la plantilla del Arsenal Liverpool, ok, pero no es una plantilla para que esté de mitad de tabla para abajo, no lo es. No, sin ningún lado. Así que creo que sí, el United que llega a los 10 puntos. 10 puntos. Es sorprendente eso, al final estábamos hablando hace un ratito del Leicester que llegó a 9, el United tiene 10, tiene uno más, y el Leicester hace un par de fechas estaba peleando el descenso. Hoy el United está más cerca del descenso, entre comillas, que estar peleando el título. Y bueno, Ten Hag saca adelante este partido, bueno, más sus jugadores que él, porque yo creo que ni los jugadores le creen a él. Yo creo que ya lo están dejando porque no hay más variantes. Hace poco también echaron a Alex Ferguson, que estaba teniendo también un papel como embajador, y ya el United ex-club, creo yo. Claro, bueno, no sé si decir ex-club, pero nada, el United que tuvo ese primer gol del Brentford, que abrió el marcador al final del primer tiempo, bien polémico, porque había sufrido un corte de Ligt. Se le reabrió el corte justo en el último córner del primer tiempo, y nada, sacaron central ahí, te aniquila, y bueno, ahí fue el gol del Brentford. Y luego el United con un Bruno Fernández que estuvo muy activo, que estuvo preciso para el primer gol, que ese taquito que le da a Højlund. Un Bruno Fernández que había tenido problemas sobre todo con las rojas, con las entradas. Yo creo que eso también un poco demuestra la frustración que están teniendo los jugadores del United, de que las cosas no estaban resultando, y bueno, que este es un aliciente al menos para lo que fue estas últimas semanas, pero a replantear qué va a pasar ahora en adelante, porque tampoco fue una victoria convincente. Sí, bueno, yo creo que dentro de todo lo negativo, creo que también hay que decir, ganó el United. Creo que no hay que desmerecer que ganaron el partido del Brentford. Es un rival que incomoda, nosotros lo hablamos en un análisis del Big Six del Big Six, perdón, del Premier, un análisis de Premier donde el Brentford es un equipo que incomoda a los grandes. Claro. Pero saca adelante. Creo que lo positivo es que Højlund anota, su 9
que volvió, recordemos la primera fecha no estaba por Ujú. lesión, ahora ya volvió hace un ratito, pero anota. Ujú. También Garnacho está activo, Garnacho es una variante interesante que ha sido de las figuras de Ten Hag. Y creo que, bueno, quiero corregirme, no son 10 puntos, son 11 los que tiene el United. No, Ujú. no es mucha la diferencia, Bueno, pero son 11 que ahora tiene Ten que... Hag te lo hubiera peleado. Sí, totalmente, me lo hubiera sacado en cara, porque cada punto para Ten Hag, que él aún cree que esta temporada algún título van a conseguir. Y, ¿Cuál? No lo sé. bueno, Ten Hag con lo que él se ha defendido siempre es con esa Carabao que ganó ahora, que es decir, a ver, ¿son títulos? Sí. ¿Son lo que se espera del Manchester United? Imposible, o sea, no hay chance. Y bueno, queda así el análisis de la fecha 8 con un United que sacó la tarea, pero que todavía tiene un asterisco ahí encima. Sí, un United que eso quería decir, que ahora le toca a mitad de semana, le toca Europa League, que no viene bien en la Europa League, recordemos que no ha sumado de 3-1, juega de visita contra el Fenerbahce de Mourinho. Mourinho. Mourinho vuelve a jugar con el Manchester United, contra el Manchester United, un entretenido duelo, seguramente Lo va a ser recibe ese en Turquía, ¿no? en Turquía, juegan allá. Y luego visita a un West Ham, va a jugar de local West Ham, que no viene bien, pero también es un equipo que de local no suele hacer mal las cosas. Claro, así que bueno, los dejamos invitados a que nos comenten qué les parece lo que fue esta fecha 8 de la Premier, si es que a lo mejor quisieran mencionar algún otro partido que no pudimos hablar o que por el tema Haaland, lo que está pasando con el Liverpool, hay Eh, harto tema en Hay la harto Premier. tema, sí. El United, ¿qué les parece la gestión de Ten Hag? Debería seguir, debería dar un paso al costado. El Arsenal, la Arteta. ¿Va a pelear el Arsenal este año la Premier? Se cada Bueno, vez más oscuro, pero bueno, nada, los dejamos invitados a que le den like, se suscriban y nos vemos en una próxima versión. Que estén muy bien.